En Así Amaneció seguimos revisando la contienda electoral y lo que significará esta elección precisamente del próximo 9 de febrero. La abogada María Mercedes Guevara es candidata asambleísta por el movimiento Centro Democrático y se encuentra ahora mismo aquí en los estudios centrales de Radio City en Guayaquil. Abogada Guevara, buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, primero quisiera agradecer a Radio City por esta invitación. Mi nombre es María Mercedes Guevara Leví, soy abogada, guayaquileña, tengo 42 años y bueno, sí, es la primera vez que opto por un cargo de elección popular. Estoy de candidata para la Asamblea por la circunscripción 3, que comprende justamente Durán, parte de Guayaquil, Playas, Tenguel, San Borondón. Así que bueno, es una circunscripción casi de 1 millón de personas, las cuales tienen que decidir por su asambleísta. Sí, usted precisamente ha tomado el tiempo para detallar cuáles son los lugares que deberían darle el voto, donde usted buscará el voto, para ser más exacto. Seguramente llegamos a la conclusión de que la seguridad tiene que ser uno de los puntos más importantes de su propuesta. En esa línea, ¿qué cuestiones diferentes plantea María Mercedes Guevara para llevar a una asamblea hoy por hoy metida en más relajos políticos que en soluciones? Bueno, les quisiera contar a los ciudadanos un poco de mi experiencia. He trabajado en el sector público por más de 12 años y tuve experiencia en temas de Ministerio de Gobierno y Policía, en el Ministerio de Coordinador de Seguridad Interna y Externa, en la Procuraduría General del Estado, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, donde llegué a ser subsecretaria de Asuntos Migratorios y cónsul adjunta del Ecuador en Génova, y hasta hace 2 meses que renuncié para postularme, fui la defensora del pueblo de la provincia del Guayas. Entonces, toda esta experiencia la quiero llevar a la Asamblea Nacional. Efectivamente, justamente mi circunscripción es la más violenta del mundo, se podría decir, porque tenemos a las ciudades más violentas como Guayaquil, como Durán y como Playas. Entonces, sí, efectivamente, es un tema que sí le interesa muchísimo a los ciudadanos, el tema de la seguridad. Y por supuesto, desde mi experiencia le puedo decir que para que haya seguridad tenemos que tener varios puntos. Primero, los centros de rehabilitación social deben estar bajo control. Hoy por hoy no lo están a cargo de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la SNAI, pero finalmente no hay un control verdadero dentro de los centros. ¿Qué propongo? Propongo que tengamos una policía penitenciaria especializada. Este tema existe en otros países. Existe en Italia, donde viví, existe en Estados Unidos, en Argentina, en muchos países existe una policía penitenciaria especializada que tenga un escalafón. Entonces, eso también ayuda a que primero sean gente que esté capacitada realmente para trabajar en estos centros y aparte de estar capacitados, que tengan un escalafón, y esto hace que haya menos corrupción también. Lo que tenemos hoy por hoy son guías penitenciarios no suficientes, no suficientemente capacitados tampoco, y que simplemente tienen un sueldo toda su vida. En cambio, si tienes un escalafón, tienes una forma de eliminar un poco más la corrupción. En todo caso, eso sería por una parte. Candidata, antes de seguir, sí. Durán es duro. Sí. Durán es, voy a usar una palabra un poco machista, es de varones. ¿Ya? ¿Qué quiero decir? Que meterse en Durán es complicado y ha pasado por aquí muchos candidatos y todos reconocen que esto no es de un día para otro, que no son 4, 5, son 10, 20 años para volver a que Durán sea lo que fue en su momento. ¿Qué propone usted específicamente para Durán? Claro que sí, Durán es la ciudad más peligrosa del mundo hoy por hoy y es parte de mi circunscripción. Efectivamente, la inseguridad es terrible ahí y efectivamente yo creo que el tema de la seguridad debe ser transversal, ¿verdad? Entonces estábamos hablando de temas de policía penitenciaria, también hay que hacer una reforma a la justicia, porque finalmente si no tenemos quien nos sentencie de manera bajo derecho, entonces tenemos, porque no solamente el problema de la justicia, no solamente es el tema de corrupción, también hay muchos jueces que el problema que tienen es que están siendo amenazados por los mismos grupos de delincuencia organizada. Entonces, hay que hacer una reforma de la justicia, hay que revisar también el tema de la policía y efectivamente, y también buscar temas sociales, porque hay que recomponer el tejido social, si no tampoco va a haber seguridad. Y obviamente un tema económico, porque las crisis que estamos viviendo son muchas. Hay una crisis económica, de inseguridad, energética. Así que sí, y efectivamente en Durán, por supuesto que hay que trabajar en el tejido social, hay que darle mayor seguridad, pero las políticas de seguridad deben de venir del Estado y deben de ser transversales, porque son
temas fundamentales para que nosotros como ciudadanos podamos tener lo que queremos. Lo que queremos es poder salir de nuestra casa y saber que estamos seguros. Entonces, sí, efectivamente, y sin seguridad tampoco va a haber economía, por eso va ligado a todo la seguridad. Abogada, muy buenos días. Alfonso Rollero le saluda. Entonces, en un ejercicio rápido a la Asamblea, usted va con una propuesta de seguridad, de trabajo en el tejido social, es decir, de reestructuración del tejido social y, digamos, alguna propuesta en el sentido económico. Pero si tuviese que sentarse mañana en la Asamblea, ¿qué va a poner tajantemente los 3 ejes que usted ha puesto? ¿Qué va a proponerlo, digamos, ya de manera de ley, de proyecto de ley o discusión de alguna ley, de alguna reforma? Su experiencia en la Defensoría del Pueblo sin duda puede ser un gran elemento para poder ahondar en lo que se necesita ahondar. Así es, justamente gracias a mi experiencia en la Defensoría del Pueblo pude conocer de cerca las falencias que tenemos en la provincia del Guayas, cómo pude luchar por los derechos de los ciudadanos de la provincia. Y sí, efectivamente tengo algunas reformas, por ejemplo, también en el tema de defensa de derechos del consumidor. Mira, aquí en Ecuador, la Defensoría del Pueblo no tiene la capacidad de sancionar realmente a una empresa, por ejemplo, que violenta un derecho de un consumidor. Simplemente lo que hace es exhortar. Y tienes que ir a un juzgado penal para verlo como una infracción de consumidor. Entonces, en otros países como Argentina, ya la institución como la Defensoría del Pueblo tiene capacidad de sancionar. Entonces, te puede ordenar inclusive la restitución de un bien. Entonces, claro, hay que darle mayores facultades para que pueda tener mayor efectividad. Eso sí lo vi desde la Defensoría del Pueblo. También, justamente les traía también el artículo, la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica establece que una vez, de los casos que veíamos en la Defensoría, que aproximadamente en un año vimos más de 6.000 casos, el 50% se referían a temas de servicios básicos, de luz, de agua, de teléfono. Y bueno, había muchos casos de personas vulnerables, que pertenecían a grupos vulnerables, que les cortaban el servicio eléctrico por falta de pago. Pero claro, la Ley Orgánica del Servicio Público establece en su artículo 71 que una vez que se ha vencido la factura, al día siguiente tienen que cortarte la luz. Entonces, claro, no hay una excepción para personas que están en grupos de atención prioritaria. Nosotros tuvimos casos en la Defensoría que inclusive había gente que estaba conectada, ciudadanos que estaban conectados a un respirador y que la empresa eléctrica necesitaba un informe de la Defensoría del Pueblo para no cortarles la luz. Entonces, sí, efectivamente eso sucede. Entonces, porque tienen una ley que debería establecer una excepción para este tipo de casos, por ejemplo, de unos 30 o 60 días. Okay. Entonces sería una de las cosas cuál se ocuparía en la Asamblea, sería reformar, digamos, aquellas cosas que vayan en contra de los consumidores. Por ejemplo, en este caso, específicamente los discapacitados. Eso fuese una de las aristas a abordar, abogada, dentro de la Asamblea Nacional como sus propuestas. Así es, y también hay un tema muy importante en los temas sociales, que es el tema de la violencia contra la mujer, que debemos de fiscalizar. ¿Cuáles son los presupuestos que está dando el Estado? Porque seguimos teniendo, todo el mundo ahorita habla de energía, todo el mundo habla de temas de seguridad, no económicos, pero nos olvidan de la violencia contra la mujer, de la violencia contra los niños. Hay que ver qué presupuesto le está dando el Estado, hay que fiscalizar para ver el presupuesto que está dando para el tema de violencia de género, que no lo están poniendo como una política de primer nivel como debería de ser. Seguimos teniendo 6 de cada 10 mujeres siendo violentadas, y la violencia no solamente es física, es psicológica, es sexual. Así que bueno, es un tema que también voy a luchar por los derechos de las mujeres, por los más vulnerables. Siempre lo he hecho, desde cada puesto en el que he estado. Me he preparado para llegar a la Asamblea Nacional. He hecho política desde los 18 años. Estudié Derecho en la Universidad Católica. Ahí empecé desde ser subvocal de mi curso a ser directiva de mi movimiento, de ganar muchas elecciones y de siempre luchar por los derechos de los estudiantes. Y luego, bueno, he tenido una amplia experiencia en el sector público. Creo que no es un momento de improvisar, es un momento de tener gente que esté preparada, que pueda luchar no por intereses personales, sino por los intereses de todos. Al igual que ustedes, estoy cansada de que los políticos estén desconectados de la realidad del país. Necesitamos gente que tenga amor por el país, que lo sienta de verdad, que sepa cuáles son sus necesidades, que tenga conciencia social. Y para eso estoy yo. Soy igual que ustedes. Abogada, queremos agradecerle su participación esta mañana aquí en Así Amaneció y su mensaje final para la audiencia y sus próximos votantes. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista. Creo que es muy importante que estemos aquí para que la gente pueda saber
exactamente quiénes somos los que estamos optando. Así que, bueno, usted me dice abogada, pero la gente, mis amigos, así que mis amigos me dicen Meche. Y así que, se va a bueno, llamar en la campaña también. la Meche Guevara. Así que, bueno, recuerden que la Meche Guevara es como tú, que le preocupa lo mismo y que yo voy a ser su voz y su defensa, como los he defendido siempre, en la Asamblea Nacional. Vamos juntos a la Asamblea Nacional. Y mis redes sociales son @lamecheguevara. Ahí pongo todas mis propuestas y van a poder seguirme en las redes sociales también. Muchísimas gracias a Radio City. Ha sido la abogada María Mercedes Guevara, candidata a la Asamblea por el Movimiento Centro Democrático. Lista 1.